Mis hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bueno, una vez más estamos con ustedes y espero que estén disfrutando de la gran misericordia y bendiciones que nuestro Padre Celestial derrama sobre nosotros cada día. Saben, muy pocos creyentes meditan en la Biblia cuando Dios nos da un no como un mandato. Lo vemos como algo negativo, como una restricción, como algo que nos va a hacer daño. Pero casi no pensamos en el porqué de las cosas, créame. Esta noche meditaremos en una porción de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos del 14 al 18, y en el capítulo 7, el primer versículo. Y nuestro devocional de esta noche se titula Los no de Dios siempre te evitarán meterte en problemas. Y cuando aparezca esos no, siempre hay una razón por la cual Dios te dice estas cosas. Y tenemos que pensar, Pablo amonesta aquí a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos, fíjese, porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad o sus normas, y eso era un error. Y por favor vamos a analizar estos pasajes. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice la razón, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia, no van a pensar igual que tú. Y qué comunión la luz con las tinieblas, ellos van a preferir las tinieblas y obviamente tú la luz. Y anteriormente, fíjese, Pablo había explicado que eso no significaba aislarse de los no creyentes, no, no, no. Fíjese lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 11. Y fíjense lo que menciona. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, fíjese, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, o sea, no puedes evitar el tener ese contacto con la gente que es incrédula, ¿ok? Pero vea Pablo hacia dónde va. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, fíjense, aquí está la clave, llamándose hermano, para que digas hermano en Cristo, o primo en Cristo, vamos a decir, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Todo aquel que profesa o dice ser cristiano, pero está viviendo bajo estas características de fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, dice ni comas con él. No está diciendo que no te juntes con la gente incrédula, porque pues ¿dónde le damos testimonio? Inclusive dijo que debían seguir unidos, por ejemplo, a sus cónyuges cuando la gente se convertía a Cristo en esa parte, y pues el esposo, la esposa era incrédula. Y en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2 al 16, vean lo que dice Pablo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Vean la razón, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Sí? Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En este caso, hay personas que cuando alguien se convierte dicen, no, pues yo no consiento esto, y terminan separándose, aunque la exhortación es que no lo hagan, hermano. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo sagrado. Y fíjate otra razón aquí que dice Pablo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido por el testimonio? ¿O qué sabes tú, hombre? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer por ese testimonio que Dios te permite dar? El divorcio, hermanos, debe evitarse porque el cónyuge cristiano es un canal de la gracia divina en el matrimonio. Mire, y dentro de la relación de una sola carne, la bendición divina que se derrama sobre el creyente se esparce también a toda la familia, en el sentido de que el cónyuge incrédulo es santificado y los hijos son santos. El apóstol quería que los creyentes estuvieran activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos sin necesidad de comprometer su fe mediante ataduras personales o comerciales. Los creyentes deberían evitar situaciones que motiven la división de su lealtad hacia Cristo. Versículo 15. Vean otras preguntas, dos preguntas más que hace aquí Pablo.
¿Y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? Belial es el nombre que Pablo utilizó para referirse a Satanás, hermanos. Para aquellos que han descubierto la luz de Dios, no hay compañerismo o compromiso con las tinieblas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20-21, vea lo que nos dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos vivir con un pie acá y otro pie acá. Tenemos que tener una vida concreta en Dios. El creyente solo puede entrar en yugo correcto con Cristo, hermanos, y es una verdad. Versículo 16, otra pregunta, dice Pablo aquí. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y da una razón importante, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La quinta pregunta retórica aquí que Pablo que hace sirve como transición a la cita que hace de varios versículos del Antiguo Testamento. Y su efecto aquí acumulativo, hermanos, apoya la exhortación de Pablo. La iglesia es el templo de Dios viviente, donde mora el Espíritu de Dios y Cristo. Y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La promesa de Dios de habitar entre su pueblo tiene su su cumplimiento final en Cristo. Versículo 17, por lo cual les dice Pablo, después de esta exhortación, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. El disfrutar de la presencia de Dios, hermanos, requiere santidad personal y es necesaria la santidad, algo que hoy en día se ha perdido. Y créanme que en muchas ocasiones nos pueden tildar a nosotros los pastores como que estamos atacando la iglesia o estamos atacando algún... No estamos atacando la iglesia, estamos defendiendo la iglesia de la doctrina y la sana doctrina. Y la iglesia tiene que vivir esa esencia. Ahorita estoy dando en el seminario un módulo de eclesiología y estamos llevando a la gente a que vean lo que es la esencia de la iglesia, hermanos. No lo que nosotros quisimos o hemos hecho de la iglesia, sino ir a los principios y a las sendas antiguas. Pablo citó una porción de Isaías 52:11 y Ezequiel 20:41 y pasajes que hablan de la redención de Israel. El pueblo de Dios ha sido redimido de la esclavitud pagana. Por eso les dice, salid en medio de ellos y apartaos, para que sea limpio ante Dios. No toquéis lo inmundo. Y de esta manera pueda disfrutar de comunión con Él. Cuando dice, y yo os recibiré. Pablo escribió a Tito, hermanos, que la redención implicaba dos cosas. Primero, liberación de toda iniquidad. Y segundo, un pueblo purificado que es propio y celoso de buenas obras, ahí en Tito 2:14. La pureza personal hace posible servir a Dios y ser recibido por Él. Y mire, la separación del mundo involucra más que mantener distancia con los pecadores, significa permanecer cerca de Dios. Lo que nos dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2, hermanos. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, madurando en la santidad y en el temor de Dios. Admitidnos, dice Pablo, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y Pablo está diciendo, admítanlo, no nos pueden achacar nada, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, los hemos enseñado, los hemos exhortado y a nadie hemos engañado, hemos hablado la verdad de Dios. Implica más que evitar diversiones que nos lleven a pecar, también tiene que ver con la forma, precisamente, de utilizar nuestro tiempo y dinero. En este mundo, hermanos, caído, no hay forma de separarnos totalmente de los efectos del pecado. Sin embargo, debemos resistir el pecado que está en nuestro alrededor y no hay que ceder ni rendirse, ya que Romanos 6:14 nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Versículo 18 dice Pablo, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Hermanos, un pueblo redimido entra en una relación especial con Dios, el Padre, y vienen a ser hijos e hijas. Aquellos que se identifican con Cristo por la fe en Él pueden llamar a Dios Padre. Y de estos hijos e hijas Dios espera obediencia como la esperaba de David, el principal representante de su pueblo y del linaje de David. Y en el capítulo 7, versículo 1, termina con este versículo. Así que, por lo que vengo diciendo, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Algo que cuesta trabajo hoy entender a la gente, la santidad de Dios y el temor a Dios. Hermanos, pero debemos de entender algo. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no estás viviendo santamente para Dios, no lo vas a ver. Y por más que justifiques quién es santo, quién es perfecto, pues lee tu Biblia. Créame, hoy en día como la gente no está leyendo su Biblia, por eso acepta cualquier mensaje que a veces es pura basura, perdóneme, nada que ver con la esencia de la Escritura, y todo eso se lo está comiendo, pensando y actuando de acuerdo a su manera y no a la manera de Dios. Tales promesas que dice este versículo se refieren a las seguridades de que Dios ha dado acerca de su presencia y de la comunión que tenemos con Él, para aquellos que lo obedecen. Esta obediencia, hermanos, requiere purificación, limpiémonos. De aquí implica separación de toda contaminación y de espíritu, todo pecado y cualquier persona que contamina la verdad. Cuerpo y espíritu aquí se refiere a la persona en su totalidad, tanto en su aspecto externo como interno. En una actitud de temor de Dios que produce obediencia, se puede perfeccionar la santificación, la santidad puede complementarse o madurarse. Esta es una santidad que crece y madura, es una mayor semejanza con Cristo que va en aumento día con día. Y una santificación progresiva, hermanos, no la ausencia de pecado. No luchamos, pero vamos progresando. Y nuestra limpieza, hermanos, comprende una acción doble: apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Perfeccionando la santidad significa que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron solo a Dios. Así que no podemos estar, escúcheme, coqueteando con el mundo y el pecado. Esa combinación nunca va a glorificar a Dios en nuestras vidas. Y creo que los pasajes que vimos son bastante claros para podernos dar cuenta en dónde estamos ahorita en nuestras vidas. Y espero que estés haciendo lo correcto, espero que estés leyendo tu Biblia, espero que estés madurando cada día, hermanos, porque ese es el propósito, madurar cada día en nuestra vida. Así que quiero invitarte a que oremos, quiero invitarte en verdad a que consideres qué estás dando entrada a tu vida, qué estás consintiendo, con qué te estás relacionando y qué cosas en verdad están llenando tu corazón. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias en verdad por este día, gracias por permitirnos ver tu mano poderosa, ver tu poder sobre nuestras vidas, ver el amor que nos tienes y aún la exhortación que nos haces a cambiar nuestras vidas y a ser diferentes por completo. Tú eres Dios. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que nos bendigas, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, el cual nos guía cada día en tu palabra y nos muestra tu voluntad. Señor, dame fuerza para seguir adelante, a seguir compartiendo tu palabra tal como es, Señor, a nunca diluirla. Al contrario, Padre, así hay oposición, así hay tantas cosas, mantenernos firmes, y a todo aquel, Padre, que está proclamando tu palabra realmente como es, cúbrelo con tu sangre preciosa, líbralo de todo mal, y Padre, yo sé que tú nos guías y nos ayudas. Así que, Señor, manténnos alejados del pecado, manténnos, Señor, siempre en una dirección correcta hacia ti, y sobre todo que podamos edificar a las personas. Bendito seas, te alabo, te bendigo y te exalto y te doy alabanza y gloria por todo lo que has hecho, por lo que harás y por lo que eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, una bendición para ustedes, una noche más que Dios nos permite por su gracia y misericordia, y seguiremos compartiendo la palabra de Dios tal como es, hermanos. Por la gracia de Dios, Él nos mantiene firmes y con convicción de seguir haciendo lo correcto. Que Dios le bendiga, que disfrute su noche
ponga todo en sus manos, usted haga lo correcto y verá la bendición de Dios, que siempre lo puede recibir a él, a usted como hijo, si usted se aparta de todas aquellas cosas que no le agradan. Excelente noche, iglesia. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica MAT. Es un placer y una bendición poder estar con ustedes. Y mañana nos vemos, si Dios quiere, en un devocional más para nuestra alma. Que Dios le bendiga.